Ahora sí. Bueno, les cuento. No vamos a hacer anatomía, sino vamos a ver los tejidos musculares, ni las células, ni nada complicado, sino que vamos como a resumir cosas que creo que son muy importantes, que tienen que saber, y más que nada porque a veces uno está dando una clase y no sabe qué nombres utilizar para cada cosa. Y es como muy complicado a veces poder explicar algo si no tengo el nombre de eso. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo vi un poco cuando empezamos a hacer como los trabajos de análisis del curso, ¿sí? Del taller que hicimos. Me pasó como un poco eso, como que quizá había palabras que faltaban un poco o como que había como palabras que se podían utilizar y que quizá no estaban en el vocabulario y por eso justamente se dio la posibilidad de agarrar y decir, bueno, pongamos esta clase, así se termina como de entender ciertas cosas. En este caso, a mí me escucharon en contemporáneo hablar de estos planos, yo los uso bastante. Son los planos que van a dividir, en este caso, mi cuerpo en de distintas formas, ¿sí? De distintos... vamos a hablar de planos, porque si mezclo el eje es otra cosa. Y hoy solamente vamos a ver planos, ¿sí? Ya la clase que viene vamos a meternos en los ejes, pero va a ser muy complicado si yo hoy me meto en los ejes y en los planos, ¿sí? Se van a marear. Entonces, vamos a arrancar con el plano sagital, que justamente leo lo que dice y les explico, es aquel que dividiría el cuerpo en mitad derecho y mitad izquierdo, por extensión se llama sagital a todo plano paralelo a este. Es el plano en el que se realizan los movimientos visibles de perfil. Un movimiento en plano sagital que se desplaza una región del cuerpo hacia adelante de la posición anatómica se llama flexión. ¿Sí? En este caso, no sé si ven acá, en este costado, están viendo como la persona parada de forma anatómica, ¿sí? Con las manos hacia adelante. Esa es la posición anatómica, la posición normal si ustedes ven un esqueleto colgado, ven que las manos siempre quedan mirando hacia adelante. Es por eso que acá las figuras que se están mostrando tienen las palmas de las manos mirando hacia adelante. En este caso está hablando de que el plano sagital se va a realizar justamente todos los movimientos que son de flexión, ¿sí? Por ejemplo, no sé si me llegan a ver, porque hoy no me fui para allá adelante, porque el wifi se corta un poco, ¿sí? Todos los movimientos de perfil, donde yo puedo flexionar la pierna, donde puedo levantar la pierna, ¿sí? Son movimientos sagitales, son movimientos que están transcurriendo en ese plano, ¿sí? Acá. Esto igual después les voy a explicar cuáles son los movimientos de los brazos, qué pasa cuando los brazos se alejan del cuerpo, cuando se acercan, cuando se flexionan. Si cada uno de esos tienen nombres. Ahora los vamos a ver. ¿Qué movimientos se les ocurriría que se pueden, no sean copiones, no hagan ninguno de los movimientos que están acá, porque si no sería copiarse, pero qué movimientos de la vida cotidiana pueden tratar de realizar en un plano sagital? Los voy a mirar, porque si no, esperen, voy a dejar de compartir por un segundo. Piénsenlo, fíjense, pueden pararse, pueden mostrarlo. Es la única forma de entenderlo. Yo tenía una profesora que hacía esto y decía, qué pesada. Y te juro que fue la mejor manera de entenderlo. ¿Sí? Entonces, vayan pensando qué movimientos se pueden hacer en el plano sagital. Pueden abrir el micrófono y preguntarme y decirme, che, ¿esto está bien? Sagital, ojo, Yara. Igual no entiendo bien, o sea, el sagital sería como que nos atraviesa, por ejemplo, así de... Divide el cuerpo derecho-izquierdo, ¿sí? Divide el cuerpo Ah, en eso. dos sectores diferentes, pasa por el medio, ¿sí? Es por eso habla de que se ven los movimientos de perfil al cuerpo, ¿sí? Son todos los movimientos de perfil. Los podemos hacer de frente, ojo, ojo con eso, ¿sí? Por eso yo me puse de frente y lo hice igual.
pero te lo explica así como de perfil para que entiendas que perfil derecho, perfil izquierdo, como que divide el cuerpo y yo no me voy sobre la línea opuesta a mi perfil. ¿Se entiende eso? Son todos los movimientos que surgen en cada perfil. Eso es lo que está diciendo. Divide el cuerpo a la mitad y son movimientos hacia adelante, podemos decir, sí valen. Ojo, sí. Ok, bien. ¿Qué movimiento? Un movimiento, piensen en un movimiento fijo, un movimiento, una quietud, algún movimiento, porque todo me lo están haciendo con las piernas. ¿Qué pasa con Mm, la parte de arriba? de así que uno haga normalmente puede ser tipo con el brazo e guindar algo. Eso se usa usar una parte, Sí, está una bien. parte. Está bien, está bien. Otro puede ser, hablamos de flexiones también. ¿Qué flexiones Mm, conocen? mm. Piensen en las flexiones, todas las posibilidades que tenemos de flexión. Tenemos muchas articulaciones. ¿Cuáles son las articulaciones que tenemos, Ana? No, lo que decía era tipo empujar algo, se me ocurría. No, caminar podría llegar a ser ahora que lo pienso. Va, como las flexiones y todas las cosas. Claro, bueno, perfecto. ¿Qué otros movimientos? Hay un montón de movimientos de la danza clásica, Ana, que venís haciendo en las clases. No sé, un gran Batman, tipo para adelante. Sí, Un, perfecto. un paseo, no, ¿no? ¿O No, sí? Ese estaría ya en un plano en el que es como cortado por la cabeza. ¿No? ¿No? tendría que ser un pase cerrado, por ejemplo. Ok, bien. ¿Qué otros? Porque todos me están diciendo de piernas. Dije, Eh, ¿qué articulaciones tienen? Piensen en eso. Tienen codo, rodillas, Rodilla, cadera. muñeca, es una Sí, articulación. también. ¿Y cómo sería el movimiento en un plano sagital con la muñeca? Pensalo desde la posición anatómica que la mostré recién. Posición anatómica, manos hacia adelante. Ujú. ¿Qué pasaría? ¿Cómo movilizo mi muñeca para que sea en el plano sagital? Sí, así. ¿Cómo? No, hacia No. adelante. Exactamente. Ah, Ahora vamos a ver igual el nombre para que entiendan cómo se le dice a las flexiones y extensiones de distintas partes del cuerpo porque no se llaman igual. ok. Igualmente, ustedes no van a hablar en una clase, bueno, vamos a hacer una abducción de brazos hacia el... No va a pasar eso, ¿sí? Porque no. En las prácticas se suele pedir, ¿sí? Que sea como muy anatómico y que se explique de esa forma, pero si hay los chicos que vienen a tomar una clase, ¿quién sabe que es una abducción? ¿Se entiende? Entonces no es necesario hablar así en una clase, pero sí es necesario que ustedes sepan eso. O sea, es la forma que ustedes pueden empezar a tratar de utilizar otro tipo de vocabulario. A ver, Mike. Ok. Sipi. Está bien. Sí. Bien. ¿Qué estás utilizando? ¿Qué flexiones estás utilizando? Que no. Sí, bien. ¿Y qué más? Que no la nombraron todavía. Estoy utilizando flexión de brazos, flexión de rodillas, también de tobillo De y cadera, de una cadera. Ah. de cadera y rotación de cadera. Bien, cadera, al ¡Me fin. lo Alguien robaste! dijo cadera. Bien. Ok. Bien. Cadera. ¿Sí? Ahora voy a después ir con la cadera, porque me gustaría empezar a ver eso, pero si no me voy a ir por las ramas. ¿Se entiende lo del plano sagital? Son todas las posibilidades del cuerpo hacia adelante, ¿sí? Donde yo voy a saltar de mi línea media los brazos, la flexión de cadera, ¿sí? Donde puedo llevar una pierna hacia adelante, ¿sí? Hay como casos algunos casos de nombres que cambian, ahora los vamos a ver, cuando vamos con los brazos hacia atrás se llama de otra forma,
pero nosotros vamos a decir que está en el plano sagital, porque no vamos a ser kinesiólogos, ni vamos a trabajar, bueno, Mike sí, pero el resto no vamos a ser kinesiólogos, ¿sí? Entonces tampoco, o vamos a estudiar medicina, así que tampoco es necesario, ¿sí?, que vayan a una clase a decirles que sobre cómo está hecho una articulación o qué tipo de células tenemos en los tendones. O sea, no va a suceder, ¿sí? Entonces, no es necesario eso. Bien, sigo. ¿Qué sucedería en el plano frontal? Ahora lo voy a mostrar. El plano frontal es aquel que dividiría el cuerpo en mitad anterior y mitad posterior, o sea, la parte de adelante de la parte de atrás, ¿sí? Lo que sería pectoral, abdomen, cuádriceps, toda la parte de adelante y la parte de atrás dorsal, glúteos, isquiotibiales, gemelos. Bien, es el plano en el que se realizan los movimientos visibles de cara, ¿sí? Todos los movimientos que surgen de frente. Un movimiento en plano frontal se desplaza a una región del cuerpo. Hacia la línea media del cuerpo se llama abducción. Ahí venimos con la abducción y la aducción. Ahora vamos a ver eso. Bien. Acá también se pueden utilizar flexiones y extensiones. Le saco porque si no, no quiero que se copie. Entonces, el libro está en el Classroom, así que después lo van a poder ver. ¿Sí? Entonces, el plano, justamente el dibujo que está parado nuevamente sobre la posición anatómica y en este caso está dividiendo el cuerpo en dos mitades, anterior y posterior. ¿Sí? En este caso podemos hablar de movimientos que van a surgir, dice, de frente a la cara, es decir, que es todo lo que sucede de frente. ¿Sí? En este caso habla de abducción y aducción, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de abducción con B larga, estamos hablando de alejarme de la línea media, abrir, ¿sí? Y aducción, estamos hablando de estar más cerca de mi línea media, acercar otra extremidad de mi cuerpo sobre otra parte o sobre otra línea. ¿Se entiende? Me estoy también, a ver, si estoy acá en abducción, esto es aducción, me estoy acercando, ¿sí? Eso va a depender de donde nosotros partamos de la base. Bien, ¿eso se entiende? ¿Qué movimientos podemos encontrar en el plano frontal? Ahí sí puede ser el movimiento que había dicho Sinaí de la muñeca así, tipo en posición anatómica así. Sí, sí, sí. ¿Qué más? También acá podemos hablar de flexión-extensión. Piénsenlo antes de decir qué, cómo. O sea, también se puede hacer así, de No, adelante. porque ya ahí estás en el sagital de nuevo. Ah, Hay otra flexión y otra extensión que no es de cadera, que no es de... ¿será para acá? Ok, sí. ¿Al lado? O sea, al costado. Al No costado para puede la ser, muñeca, sino así. puede ser, pero hay otra cosa más que estaba haciendo Ana recién. Pero Ana no lo dijo, solamente lo está mostrando. Hice varias cosas, hice un paseo, hice tipo como una circunducción con la pata, pasando por adelante y abriendo como así que. Pero no sé cuál. Pasa que ahí ya cuando vos empezás a... Ahí ya te estás metiendo en un lío. Si vos haces un ron, estás pasando por distintos planos. Estaba pensando en eso, ya estabas mezclando el sagital con el otro. Sí, y ahí también estamos hablando de acciones que están sucediendo también en las extremidades del cuerpo. ¿Se entiende? O sea, siempre va a haber acciones, pero acá te está yendo a un montón de posibilidades.
¿Qué podemos hablar de las intercostales, de la caja torácica, por ejemplo? La cabeza también y el cuello. Sí, ¿Hacia dónde va? Ay, Coco, córrete. Hacia acá, hacia los Sí, costados, perfecto. o hacia el mismo abajo, hacia arriba. No, ya hacia adelante y hacia atrás, ya volvemos al sagital. Sí, no, sería entonces así. Hacia los laterales, exactamente. Sí. Bien. ¿Y los brazos? ¿Qué podemos hacer? Sí, Y vale. los brazos hacia afuera. Sí, ¿qué más? Intercostales, costillas. ¿Qué pasa? Inclinación lateral. Bien, buenísimo. Eso. O una hiperextensión desde la fosa ilíaca. Exactamente, sí, es No, eso. Bien, buenísimo. Bien. ¿Qué pasaría si yo hago esto? Me voy a adelantar, pero ustedes van a tratar de sacarse dudas. Va, sacarse dudas, no. Tratar de adivinar o tratar de sacar sus conclusiones. Esperen que me pongo acá porque no. ¿Empecé en dónde? ¿En qué plano? Frontal. Bien. ¿Y después qué pasó? frontal. Se hizo Va al una sagital. torsión. Torsión y fuiste al... Ok, ahora vamos a adelantarnos, ¿sí? Voy a compartir de nuevo. Menos mal que tengo el libro aquí porque si no hubiese tardado un montón. Tenemos el plano transversal, que ahí es donde me iba. Sí, por eso les hice un movimiento recién. Les hice el más fácil, ahora tienen que romperse la cabeza en saber qué otros movimientos se pueden utilizar en el plano transversal. Bien, acá dice, el plano transversal es aquel que, esperen, que se me... Ah, ¿ahí lo ven? No. No. Se me trabó. Ahí está. Ahora sí. ¿Ven ahí? Bien. Sí. El plano transversal es aquel que dividiría el cuerpo en parte superior e inferior. Es el plano que se realizan los movimientos visibles desde arriba o desde abajo. Un movimiento en plano transversal que desplaza una parte del cuerpo. Hacia afuera se llama rotación externa. ¿Sí? Una parte del cuerpo, rotación externa. Por ejemplo, en la danza clásica, ¿cómo ponemos los pies? Estamos paralelos. Primera. Exactamente, si buscamos la rotación externa. Ahí estamos hablando de que sucede justamente esta idea del plano transversal. Después dice rotación interna del hombro, ¿sí? O rotación externa del hombro también, ¿sí? Estamos hablando que el movimiento nace desde el hombro y vuelve a abrir y cerrar. Ahí tenemos otros nombres, ¿sí? Si nosotros trabajamos con el antebrazo, por ejemplo, en danza contemporánea, nosotros utilizamos la supinación, ¿sí? Cuando llevamos el antebrazo hacia arriba, cuando les digo apoyo antebrazo en los intercostales, cuando hacemos este apoyo, ¿sí? Que vamos al piso, que yo les digo acerquen, ¿sí? El antebrazo a los intercostales. El movimiento de rotación externo, llevar el antebrazo hacia afuera, es supinación. Y hacia adentro va a ser pronación. ¿Sí? A ver, esto está como... Todo va ensamblado, es decir que si nosotros no sabemos qué es supinación y pronación, es muy difícil saber lo del plano transversal. Y si no sabemos qué movimientos o acciones hay en el plano transversal, es muy difícil saber qué es supinación y pronación. Lo mismo que sucede en el sagital. Hay flexiones y extensiones. Flexión y extensión, ahí tenemos que empezar a hablar también sobre las fuerzas, ¿sí? Que hay excéntrica y concéntrica, ahora las vamos a ver.
Pero bueno, también ahí en el sagital yo como que quise empezar a cambiar, a dividirlo para que entiendan bien por qué es difícil. Si uno lo lee, lo entiende hasta ahí. Bien, ¿qué movimientos yo puedo utilizar en el plano transversal? A mí se me ocurre, tipo, volviendo a la danza clásica, tipo un rondellán, que es como lo más. Bien, sí, Y otro es que lo hicimos en contemporáneo, que era como bajar, hacer bollito y como girar haciendo esto. bien, Tipo, basta Ana, ya está, dijiste mucho. Sí, Mike. ¿Yara? Dale. Pueden ser los por Debra, por ejemplo, de clásico, que son como muy... ¿Puede ser o no? Puede ser dependiendo, o sea, por ejemplo, nosotros podemos agarrar un por deberá, el tercer o cuarto por deberá de Vaganova, que es todo Claro. un movimiento completo donde termina, ahí sí podemos hablar de un plano transversal. Si nosotros hablamos de un por deberá en quinta, estamos pasando por el sagital y quedamos en un plano frontal. ¿Se entiende? No, bien. O sea, va a Sí, sí. depender de eso. También hablamos, piénsenlo, sectorizamos. Divide la parte de arriba de la parte de abajo. Por ejemplo, ¿qué otra cosa de contemporáneo que estábamos haciendo puede ser? Ahí Mari hizo un movimiento. Una contracción, ¿puede ser? Una contracción sería hacia adelante. Entonces, ¿qué movimiento sería? Frontal, ¿puede ser? En el plano frontal. Mírame, sí. Cuando, Contracción. ¿Qué es? Ay, no sé. Pensalo O acá. capaz sí, pero... Mirá, pensá, este es mi eje. Yo estoy tapa de cabeza a mi eje. ¿No? Yo acá estoy completamente en extensión, no pasa nada. Ahora, si yo hiciera una contracción de mis intercostales, por ejemplo, contracción de mi intercostal, ¿dónde estaría? ¿En qué plano? En el transversal, no, en el sagital, ¿Segura? sí, ¿Qué opina el resto? ¿no? Sería ¿el frontal? frontal. Yo Ese. pienso transversal. No me estoy yendo para atrás, ojo, miren. Sería frontal, yo creo. Siempre no, o sea, ustedes ven que Ah, mis hombros quedaron de frente, yo no me fui para atrás. Ojo con eso. Es lo que hablamos recién, flexión extensión intercostal, es plano frontal. ¿Sí? sí, Sagital, contracción dijiste de columna hacia adelante, ¿qué sería? ahí sí sería sagital, Sí, perfecto. Y entonces ahora una espiral, transversal, Transversal. bien, transversal. Ok, ¿se va entendiendo? ¿Hay dudas? ¿Algo que me quieran preguntar? Porque es importante que lo tengan claro bien esto, porque cuando veamos los ejes va a ser un quilombo, se va a hacer mucho. O sea, no, todos te pasan los planos y los ejes el mismo día. Yo no les voy a dar los planos y los ejes el mismo día porque va a ser una complicación. Bien. Hablemos de las flexiones y extensiones, ¿sí? De mi cuerpo. En este caso, cuando hablemos de flexión y extensión, podemos hablar de qué plano. Flexiones y extensiones, la gran mayoría, no estoy, porque hay una que dijimos que es de un plano, pero la gran mayoría de las flexiones y extensiones. Frontal. Sagital, ¿sí? Todos los movimientos que son hacia adelante o hacia atrás, ¿sí? Ok, ahora, quiero que dividamos una de las flexiones y extensiones que para mí son súper importantes, que uno no se da cuenta, y a veces hablamos de flexión de columna cuando quizás flexión de cadera, o al revés. Bien, si nosotros nos paramos, cierro acá si hoy estoy como decapitado, no me ven entero. Si nosotros nos paramos,
¿sí? Y hacemos una flexión. No voy a decir de qué. ¿Qué flexión es esta? ¿De qué es? Sería una flexión de cadera. ¿Qué opinan? Para mí hay dos flexiones, tipo, empieza con una y como De la cadera. columna. Ajá. Voy a hacer dos acciones diferentes, ¿sí? Ahí sí sería de cadera Claro. y ahí no. Y ahí vendría a La ser primera es de cadera, De la segunda columna, de claro. columna. de columna, claro. Entonces, la primera, o sea, la segunda, porque dije voy a hacer dos diferentes. Cuando empecé a hacer las dos diferentes, la primera, que voy por extensión, ¿de qué es? De cadera. Ok, ¿se entiende la diferencia entre una y otra? Ok, porque eso es súper importante, que entiendan, porque ahí hablamos también como motor de movimiento, que era lo que estábamos hablando el mes pasado en la clase del taller, ¿sí? Como desde dónde nace el movimiento y cuál es el movimiento que hace que haya una consecuencia, ¿sí? Porque sí hay una flexión de columna y por consecuencia después sí hay una flexión de cadera, pero en realidad el movimiento principal del que baja vértebra por vértebra es una flexión de columna, no una flexión de cadera. ¿Se entiende eso? Sí, ¿Qué otro tipo de movimiento tienen de flexión de cadera? El puente, Sí. ¿Y qué sería? ¿Flexión o qué? las dos, sería como flexión y extensión. Mostralo y explícame, Mike. Eh, Pienso que sería flexión en el momento en que empiezo a subir y extensión cuando ya estoy arriba. Perfecto, perfecto. Bien. Ya que estamos en la cadera, vayan anotando. Todo esto igual lo tienen en el libro, pero el libro, lo que tiene de bueno este libro es que todo está enlazado en todo. Es decir, habla del plano y te muestra todas las formas posibles y te explica qué movimiento se llama cada lugar. Entonces, es como que el libro te va llevando y te va guiando de cómo es. En este caso, cuando vayan a la cadera, hay toda una sección que es cadera y explica todo, la parte ósea, la musculatura, qué tipo de acciones hay, cómo se llama cada movimiento. Así que está bueno porque lo tienen sectorizado así, como que llega a cada parte del cuerpo y explica todo. Justamente es un libro de anatomía para el movimiento, anatomía para la danza. Entonces está como bien explicado como para que los bailarines puedan terminar de entender ciertas cosas que son como complicadas, son complejas. Bien, en este caso estamos hablando de que hay dos movimientos también en la cadera, que es la retro y la anteversión de cadera. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de retroversión, que es la forma más fácil de entenderlo, siempre se tienen que guiar sobre lo que sucede en las crestas, no lo que sucede en la pelvis. ¿Sí? Ustedes piensen que el movimiento de sus crestas ilíacas, las crestas ilíacas están acá, ¿sí? A la altura de la cadera, las van a sentir, los dos huesitos que están acá. Ahora, cuando nosotros hablamos de retro, es retraer, como si yo quisiera llevar mis crestas hacia atrás, por consecuencia la pelvis se va hacia adelante, ¿sí? Ante significa que voy a ir hacia adelante, por consecuencia llevo la pelvis hacia abajo y hacia atrás. ¿Se entiende? En este caso estoy sacando cola. ¿Sí? Ahí estamos hablando también de otro tipo de movimiento y articulación. ¿Se entiende? ¿Qué tipo, más allá de eso, qué otras partes están comprometidas en la retro y en la anteversión de cadera? La columna, la Bien. cervical. Ok, sí.
las escápulas. Ok. ¿Y la parte anterior? Las piernas, como que Eh, la versión yo siento que como perdón, que hacer una, ¿cómo era? Aducción, con, por ejemplo, ponerse primera. No sé si me explicó. Que si mando la pelvis como para hacia adelante es más fácil poder abrir la, tipo, Está la bien. primera posición. Bueno, ¿qué musculatura hay en esa parte? Yo la nombro mucho y la escucharon en Contempo también, que habla sobre la rotación. Les hablé mucho de una parte de la pelvis. el aductor. Los, Ah, no, aductores, pues los aductores está perfecto, sí. El suelo Los pélvico, izquierdos la hacia pelvis el... y toda la parte del abdomen bajo. O sea, todas esas partes están conectadas. ¿Por qué? A ver, ya me estoy yendo por las ramas igual, porque esa parte todavía no la expliqué. Pero lo que quiero es que empecemos. Sé que es pesada la clase y que es como. Para algunos, bueno, Mike, para vos ya es como algo. Es escuchar y como repaso, nada más. Pero lo que digo es importante que ustedes sepan cómo es una ante y una retroversión de cadera para explicarlo, porque, o cómo nos posicionamos en el piso. Por ejemplo, si yo me posiciono, ven que yo ahora les puedo especificar como ciertos lugares. ¿Vieron cuando les digo, nos posicionamos, sobre todo en la primera clase? Boca arriba, llevamos los brazos a los costados del cuerpo y flexionamos rodillas. Yo ahora les puedo decir, nos posicionamos del cúbito dorsal, ¿sí? Y si estamos boca abajo, o sea, que lo estuvieron justamente hablando la otra vez en preparación física, por ejemplo. ¿Sí? Creo que lo dijo una vez Sofi. Dijo de cúbito dorsal y de cúbito ventral y explicó cada una de las posiciones, así de pasada, pero lo había explicado. Bueno, como que hay cosas, sobre todo, que esto siempre lo digo desde la primera clase, que van a hacer que ustedes sean diferentes y se escuchen diferentes al dar una clase. ¿Sí? Para mí es un 10 ir a una clase y escuchar una palabra que no sé y preguntarle ¿qué es eso? ¿Cómo se hace? Porque son palabras que ustedes van a empezar, primero saberlas ustedes y saber cómo explicarlas, pero más allá de eso, saber que uno va a una clase y empieza a escuchar palabras que son complejas, pero que tienen que ver con lo que están haciendo. Entonces yo de esta forma, ustedes tienen que explicar un movimiento y quizá no sale, porque hay un montón de movimientos de urbanos, sobre todo de toda la parte de todas las técnicas que hay, que son re complicados explicarlos. Y yo lo que veo del lado de afuera, del lado de la danza clásica y la danza contemporánea, que no tiene ni nada que ver con lo que ustedes hacen, es que a veces faltaría esto, faltaría explicarlo de una forma más anatómica para poder entender por dónde pasa cada lugar. ¿Sí? Entonces, por eso para mí era súper importante decir, bueno, no, prefiero que esté apreciación musical grabado, que lo vean, se sacan dudas igual, pero es importante que ustedes se vayan con una herramienta diferente, una herramienta más que no hay, porque esa es la idea, irse con algo que alrededor de ustedes no hay mucho. O sea, eso yo creo que es lo que va a hacer que ustedes se puedan diferenciar del resto, del resto que está dando clases, como que en realidad siempre uno tiene que buscar la forma de ser un poco diferente o encontrarle la vuelta para decir, bueno, voy a dar una clase y me van a elegir porque yo lo explico de tal forma, o yo sé tal cosa y eso hace que mis alumnos entiendan mucho más. ¿Sí? Para dar danza clásica, por ejemplo, si no se sabe lo anatómico, escuchás barbaridades. Se dicen cosas que meto cola, cierro las costillas, respiro un poco más arriba, cosas o aprieto la cola, como hay muchas cosas que no pueden suceder, ¿sí? Porque terminamos como yendo a lo mismo de todos los lugares. Eh, Hasta acá, ¿van entendiendo más o menos? Yo lo que quiero ahora con esto, o sea, hoy solamente los planos, entonces vimos los planos, frontal, sagital y transversal. Las flexiones y extensiones posibles, las flexiones y extensiones de cadera. Fíjense de nuevo lo de la supinación,
la pronación. La botella de agua, porque sí, me iba a morir en cualquier momento. Bien. ¿Dudas? Ana, dime. No, justo estaba diciendo que no, hoy no. Bien. Con esto que vimos, lo de quiero que busquemos, que hagan una recontra mini secuencia en donde especifiquen, bien, estoy yendo a mi plano sagital, después hago una flexión de cadera, hago una extensión de columna, vuelvo a extender, hago una abducción de mi brazo derecho, y traten de fijarse qué movimientos son los que están utilizando. O sea, si paso por tibia, fíjense qué músculo es el que están utilizando. Si no saben o en el libro se les hace muy complicado encontrarlo, pueden preguntarme. Che, ¿sabés que quiero hacer esto, pero no sé cómo, no sé qué músculo está trabajando acá? ¿Me podrías decir? Y yo los ayudo, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? En 4 clases no vamos a ver todos los músculos, pero sí vamos a ver los músculos principales y que van a necesitar sí o sí como saber, como que hay músculos que están, pero uno no los tiene tan en cuenta, ¿sí? Entonces, quiero que hagan un movimiento, una secuencia muy corta de 8 tiempos, armen la secuencia, puede ser muy sencilla, y van a tratar de explicarlo de la mejor manera solamente con lo que vimos hoy. Esa secuencia la vamos a volver a hacer de nuevo después, la clase que viene, pero agregándole cosas nuevas que vamos a seguir sumándole. ¿Se entiende? Pueden preguntarme. Yo te veo, Juan, ahí como ¿Cuánto dijiste? ¿De cuánto? 8 ¿De tiempos. cuánto? Ah, 8 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Punto. Ya está. Traten de que cada tiempo sea un movimiento, no me chamullen 4 tiempos para un movimiento, porque si no, no vamos a poder mostrar mucho. Bien. A ver si... Esperen que quiero ver algo. A ver si podemos ir a algo más. Bien. Si quieren podemos ver lo de las contracciones, los tipos de contracciones, como para tener un poco más de intención. Bien. Nosotros cuando utilizamos las flexiones, las extensiones, estamos trabajando con 2 tipos de contracciones. Una que es la excéntrica, ¿sí? Que en este caso la contracción excéntrica va a ser lo que va a buscar es alejarse, ¿sí? De lo que sería, voy a poner un ejemplo sencillo. Esperen, voy a dejar de compartir. ¿Sí? Supongamos que yo estoy agarrando la botella, ¿sí? Supongamos no, estoy agarrando la botella. Y lo que voy a buscar tiene tanto peso la botella, que lo que va a suceder es que mi musculatura se va a empezar a extender. Voy a alejar 2 músculos, ¿sí? Por lejos de donde estaría mi botella. Entonces lo que va a suceder es que esa musculatura se va como a alargar y alejar. Eso no significa que yo no sigo teniendo tono, sigue habiendo tono muscular en 2 partes de mi musculatura. ¿Se entiende? A eso lo vamos a denominar excéntrico. Cuando yo busco traer nuevamente, donde ahora sí busco una contracción opuesta a la que estaba sucediendo, por eso son contracciones, porque todavía no suelto, ¿sí? No lo relajé, sigue sucediendo. Ahora, cuando yo acerco esa contracción,
va a ser concéntrica. ¿Se entiende eso? Entonces yo estoy acá con mi botella haciendo ¿qué contracción? Concéntrica. ¿Y en qué plano? Sagitario. Sagitario. Bien. ¿Qué estoy haciendo? Abducción. Excéntrica. No, Claro. está bien, Mike. ¿Qué dijiste? Abducción. Bien, ¿en qué plano? Frontal. Frontal. Bien. ¿Qué estoy haciendo? Rotación externa. Bien, ¿y qué más? ¿Qué hablamos? Plano. Estás diciendo Transversal. con los brazos concéntrica, ¿no? Sí, los brazos sí, pero justo los brazos no era algo que me preocupaba. Mira, acá hay un tema, ¿sí? Si nosotros hablamos de una acción y hablamos del plano, podemos hablar de qué, Mike. Rotación externa, ¿no? Rotación externa. Y habla de que en realidad acá hay como una contradicción que tiene el libro, que dice que la posición de las piernas hacia afuera, estamos hablando habla de acción en realidad, no está hablando de una posición, pero si nosotros estamos en primero y de frente, ¿qué plano sería? Frontal. Frontal, exactamente, ¿sí? Lo que está hablando es de las posibilidades que tiene el cuerpo de buscar rotaciones, ¿sí? Eso es de lo que habla. Esto lo explico porque quizá después, más adelante, en la última clase, van a tener algún tipo de examen así medio sencillo, pero van a tener como fotos y van a tener que poner qué es. Entonces está bueno como sacar dudas con eso, porque después van a ir a la del libro y digan, ah, no, pero ese libro decía esto. ¿Sí? Hay cosas que no están bien. ¿No sería también excéntrico porque se está haciendo una tensión desde el aductor? Exactamente, sí. También. Entonces, eso lo consideramos como plano frontal, no sagital. No, hablamos, como plano hablamos del frontal. Como acción podemos pensar en la rotación externa. Bien, y uno más. A ver, esperen que voy a mirar porque ya se me van las ideas de la cabeza, ya no sé qué más le puedo decir. Ah, uno más. Miren la mano y miren hacia dónde estoy yendo. Pronación, ¿no? Rotación. ¿Cómo? Pronación. Ahora, primero quiero que me digan el plano. Frontal. Sí, ¿y qué más? También. Transversal. No, está bien, es frontal. Pero ¿qué lado es qué? O sea, cuando yo roto, ¿cómo se llama? Supinación. Sí. Hacia afuera es supinación. Y hacia adentro es pronación. Pronación. Ujú. Eso es como re complicado acordarse. ¿Sí? Es como, bueno, parecería, no sé, de memoria. Pero bueno, nada, son cosas que no es que ustedes van a decirles, bueno, bajo sobre tibias, apoyo trocánter y voy a ir a una supinación de mi antebrazo. No, sí, pero está bueno, vuelvo a repetir, está bueno que lo sepan. Bien, quiero hacer una Perdón, ¿cómo se llamaba? Supinación y supinación y pronación. pronación. Sí. Gracias. Yo ahora igualmente les voy a decir en qué páginas del libro está para que lo puedan ver. Y ya después, la clase que viene, vamos a ir con lo que serían las articulaciones de muñeca y todas las posibilidades y todos los nombres que hay en la muñeca y en los tobillos.
porque son un montón. Bien, y también hay, vamos a hacerlo así. ¿Qué es esto? No me digan el plano, quiero que me digan la acción. Flexión. Tensión y extensión. Sí, Claro, sí. ¿y qué fuerza, qué contracción es? Concéntrica. Ah, ¿Sí? Y acá, De atrás. Excéntrica. excéntrica. ok, bien. Entonces, concéntrica, excéntrica. ¿Sí? Bien, lo que no quiere decir es que, vuelvo a repetir, si están posicionados sobre una posición anatómica normal, neutra, no hay ninguna contracción, porque no hubo una contracción de ningún músculo, ¿sí? La contracción sucede donde también hay una semiflexión o está sucediendo algo que el músculo genera tensión. Ojo con eso, pues ya veo que en todas las posiciones anatómicas que les dé me van a poner ¿qué contracción hay si no hay ninguna contracción? ¿Sí? Ojo con eso. Bien. Quiero preguntar algo antes de terminar, que es, ¿pudieron ver la grabación de música? ¿Nadie? Aún no. Ok, bueno. Vayan mirándola, ¿sí? Porque el miércoles que viene voy a venir antes de empezar con esta clase, les voy a decir, chicos, hay dudas con algo de lo que vieron y vamos a sacarnos dudas y después vamos a empezar con la clase. ¿Sí? Para que se queden tranquilos. Estefi, dime. Pregunta, ¿es el que dice trabajo número 1? Dice trabajo número 1, pero en la parte de las clases grabadas, que se sube todas las semanas, tienen donde están día por día, ya el miércoles, ayer martes, les subí el video para que lo puedan ver. Ah, buenísimo, genial. Ahí tienen el video y después en la parte de tareas, ahí tienen la tarea y también tienen el material. Les subí el material, les subí la tarea, pero primero miren la clase y después van Buenísimo. el material y después hagan la tarea esa. Genial, gracias. Como les dije hoy a la mañana a las chicas que estuvieron, mírense la clase primero, porque es la clase más pesada. Después las clases que le siguen, si bien explico 2 o 3 cosas nuevas, 3 conceptos nuevos, es todo repaso, 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 repaso. O sea que lo más heavy, lo más jodido es la primera clase. ¿Sí? Así que después de eso, si entienden la primera clase, todo lo demás es fácil. ¿Sí? Bien. Nada, con música vayan haciéndolo y les pido por favor que me pregunten lo que me tengan que preguntar, pero que lo entreguen a tiempo. Porque después se les va a hacer un choclazo, sobre todo con música. ¿Hasta cuándo hay tiempo? ¿Hasta la otra semana? Hasta la otra semana. Ok. Y lo que dijiste de hacer una secuencia de un 8, esa es la tarea. Esa es para acá. Para la Para de. ahora. Sí, para la de. No para ahora, ya está, ya terminamos la clase, son y 24, en 5 minutos terminan. Ya para la clase que viene me vienen con eso. Traten de armarlo y no me chamullen. Traten de armarlo bien, traten de pensar en los planos, traten de pensar en esas cosas, porque si ustedes no lo hacen durante la semana se van a olvidar. Y ya la clase que viene vienen y no saben cuál es el frontal, el sagital, el transversal. Y va a ser un lío, porque tengo que explicar los ejes. Y si ustedes no recuerdan bien cuáles son los planos, los ejes van a ser un quilombo. Bien. ¿Alguna duda, pregunta de lo que sea? Yo tipo no terminé de entender por qué cuando tenías la pierna flexionada acá era tipo una cosa concéntrica y no excéntrica si la parte de atrás queda estirada. Bien. En ese caso, está bien lo que estás diciendo. Cuando yo haga las preguntas o les ponga, les voy a decir, pensando en la musculatura anterior de tobillo, tibia y pie. ¿Qué tipo de contracción es la que se está ocasionando se entiende? Lo voy a como especificar para que no se vayan a la parte posterior o quizá les digo sobre las dos, qué sucede en las dos acciones y qué es lo que pasa.
Sí, pero eso yo lo voy a especificar bien porque puede pasar que uno está pensando en el posterior y estamos hablando del anterior. Está bien tu pregunta, Ana. Está muy bien. En este caso estábamos hablando de la parte anterior. Ok, gracias. Bien, anterior, adelante. Posterior, atrás. Eso también está bueno que lo sepan. Bien. ¿Qué se imaginaban que era esta clase? ¿Sabían que era esto? Y ahora me... No sé, me imaginaba un poquito. ¿Qué te imaginabas, Sina? No, o sea, sí es que como que pensaba que íbamos a hablar de estos temas y eso. Ok, buenísimo. Bueno, nada, es Yo entendí. Ah, sí. perdón. No, a mí me pasó que para mí era una clase como más, como de impro o algo así, y en la que íbamos a trabajar como, si bien más a conciencia, pero no dejábamos de bailar. Cuando dijiste sacar la hoja, me quedé así, ¿qué? ¿Cómo? No, bueno, Perdición. pero lo que va a pasar es que yo no les dije, y se los voy a contar ahora, el mes que viene van a tener la que se llama Proyecto de la Práctica, que es para que aprendan a armar una práctica docente, para que ustedes puedan aprender a armar una carpeta y cómo planificar una clase, cómo se planifica en el mes, cómo se planifica en el año y cómo se planifica en el día a día, ¿sí? Sobre los objetivos que hay en una institución, y si no es una institución, si es un ámbito privado o público, se maneja diferente. Hay como todo un sistema que tienen que aprender, que es lo que ustedes van a ver el mes que viene, pero el otro mes, en octubre, que yo eso lo agregué ahora, así que se están enterando de algo nuevo, van a tener prácticas, van a tener que dar clase. Así que, claro, ya se agarran la cara, como, ¿qué pasó? Van a tener que dar clase. Entonces, la idea es que puedan entender todo y que se queden tranquilos y que no sientan que tienen como, bueno, ¿y esto cómo se le dice y cómo se llama? Y que puedan hablar de los tiempos de la música, que justamente por eso es que hasta que no vean todo es imposible, ¿sí? Que puedan hacerlo sobre lo que se sientan cómodos, lo pueden hacer desde alguna de las técnicas que están viendo, lo pueden hacer hasta de contemporáneo si quieren, lo que quieran, ¿sí? En relación a lo que se sientan más cómodas, pero sí, la idea es que puedan dar una práctica, que puedan presentar una carpeta, que muestren la planificación que están dando para que los que estemos del otro lado podamos corroborar que verdaderamente están dando lo que planificaron, ver los objetivos, y los objetivos que ustedes van a dar se van a ver y se van a entender, ¿sí? Van a ser claros en la clase. Es muy difícil, no es fácil. Pero bueno, se los adelanto para que sepan que va a ser complicado. Bien. Así que nada, prepárense. Los que hacen virtual la van a dar virtual y los que hacen presencial la van a dar presencial. Así que eso. Bueno, les voy a dejar, vayan, que ahora tienen la clase de elongación. Bien, nos vemos. Gracias. Cuídense. Chau. Nos vemos, Chao. chao. Chao.